Bueno, vamos a ir a unas pocas preguntas. Ya estaba viendo las fotos de Eduardo, de Diana y de Andrés, un poco de nostalgia porque las fotos están todos agrupados, abrazados, ¿no? Época que no había barbijo, que no había distanciamiento, pero bueno, se me cae alguna lágrima por eso, pero bueno, espero que volvamos en algún momento. Este, vamos a hacer tres o cuatro preguntas por un tema del tiempo que les voy a pasar, que hizo el auditorio, que son individuales, pero en realidad se pueden compartir para los tres casos. La primera pregunta acá me preguntan, en realidad la preguntaban acerca de nusinersen, si los pacientes con atrofia espinal tipo 1 entre 6 meses y 3 años, portadores de traqueostomía, gastrostomía, si se han aplicado en esos casos y qué resultados ha habido y si es una indicación, preguntan. Lo traslado a los tres porque también es aplicable para Zolgensma y para Risdiplam, la pregunta. Bueno, yo por la parte que me toca hoy, que es de nusinersen, la verdad que es una pregunta compleja, pero son pacientes más problemáticos porque una vez que se hace una traqueotomía en un paciente con atrofia espinal, es muy difícil. No es la evolución de una traqueotomía en un paciente que tiene un- una formación neuromuscular que permite pasar los episodios agudos respiratorios que fueron las indicaciones de la traqueotomía. Así que la traqueotomía es como una espada que tiene el paciente y que le va a permitir trabajar poco algunos aspectos. Pero hemos visto pacientes que realmente han tenido mucho más tiempo la traqueotomía cerrada y la verdad que no conozco ninguno que haya dejado la traqueotomía. A lo mejor los chicos tienen alguno, conocen alguno, pero que evidentemente han mejorado, ha habido mejora en estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta, y un poco lo hemos visto a lo largo de los tres presentaciones, que las respuestas no son todas homogéneas y generalizadas en todos los órganos y los aspectos de los pacientes. Hay aspectos que van un poquito mejor, hay aspectos que van... Y depende también mucho del paciente. Yo creo que poco a poco estamos empezando a conocer estos fenotipos nuevos, estas nuevas alternativas, y cuál puede ser la indicación. Yo realmente, hoy por hoy, no diría, mira, la traqueotomía no es una indicación de tratar a los pacientes, porque hay muchos pacientes con traqueotomía tratados y muchos de ellos han hecho mejoras, desde luego. Es como pensar que un paciente tipo 2 en silla de ruedas lo vas a hacer caminar. Eso es muy difícil. Un paciente con traqueotomía tipo 1 que lleva mucho tiempo con ella, será dificultoso lograr que la traqueotomía se saque o se cierre, pero sí eventualmente le vas a dar más tiempo de autonomía en su parte respiratoria para poder hablar, para poder comunicarse con la familia. Y yo creo que eso es un poco la experiencia que tenemos. No sé, los chicos si quieren expandir un poco el concepto con las respectivas experiencias. Yo diría que más que la traqueotomía es cuál es la base motora del paciente. Porque si el niño es completamente débil o con contracturas o con una cantidad de cosas que obviamente la parte motora no va a mejorar, tenga o no traqueotomía. Entonces, para mí esa parte es mucho más importante que la misma traqueotomía. Yo presenté los resultados de pacientes que llegaron a ventilación permanente sin NERSEN y por más de que llegaron a la definición de ventilación permanente, lograron mantener función y subir función motora con tiempo. Entonces, por eso digo, tanto que tener la traqueotomía no es el hecho, es más de dónde empezamos hacia dónde vamos. Mi experiencia con los niños que tienen traqueotomía, que ya estaban completamente paralizados de cabeza a pies, solo mueven los ojos, no mejoran absolutamente nada. Y no tenemos un mecanismo acá en Estados Unidos y yo siempre digo que ustedes en España tienen un mejor mecanismo porque fueron más inteligentes haciendo las reglas desde el comienzo. Nosotros no. Y para lograr quitar estos pacientes de medicamento nos ha sido muy difícil porque sabemos que no responden y estamos poniéndolos a una punción lumbar cada 4 meses sin sentido. Entonces yo creo que es algo que los países tienen que tener, digamos, no
no exclusionar, no sacar a todo el mundo que tenga traqueotomía, no decir si tiene traqueotomía no lo puedo tratar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tener unas pautas claras de qué es lo que se está logrando y si no hay mejora, cuándo se va a descontinuar el tratamiento. Totalmente de acuerdo con Diana. Es objetivos terapéuticos. Esto es lo que hay que trabajar y tener un nivel funcional global, que es motor, que es deglución, global. Y la traqueotomía es algo más dentro de ese nivel. No, voy a poner una línea. La causa de la traqueostomía en un paciente AM2 a veces no necesariamente tiene que ser un fallo respiratorio, puede ser una mala vía para una cirugía. Sale con el área porque se hizo una operación maxilofacial y es una situación que puede ocurrir. Y como tiene traqueostomía y ese niño usa la traqueostomía solo para la noche, pues no hay que demonizar la traqueostomía si es un paciente que tiene movilidad de brazos y se mantiene sentado. Entonces, totalmente, el que no se moviliza, que tiene traqueostomía, que tiene botón gástrico, que tiene retracciones de la uña del dedo a la uña del pie, mano, pues este paciente hay que realmente decir los objetivos terapéuticos cuáles son. ¿Realmente hay que someter, hay que invadir a este paciente? Yo pienso que no. Yo creo que estamos ante la situación en que a veces puede haber un paciente con traqueotomía que da pasos. Es decir, estamos llegando inclusive a esos términos que por ahí antes uno no se lo imaginaba, ¿no? Pero es así, ocurre. Y la otra cosa es que en algunos países usan la traqueotomía porque no tienen la manera de mandar los pacientes a casa con BiPAP, que es triste, pero sucede. Yo sé que en Colombia sucede. Hay niños que reciben traqueotomía porque literalmente no hay cómo mandarlos con ventilación a casa. Entonces, yo creo que depende de cada paciente. Bueno, excelentes las aclaraciones. Vamos a ir a la última pregunta, que es más general también para los tres. Y dice Natalia Pardo, ¿es válido aplicar de manera estricta los preceptos de la medicina basada en la evidencia a la interpretación de los resultados de eficacia disponibles a la fecha en terapias modificadores de enfermedad en atrofia espinal? Yo creo que un poco también pregunta, porque hay varias preguntas de ese estilo, a que tienen, digamos, bastantes dificultades con obtener la medicación y la interpretación muy estricta quizás o muy farmacoeconómica de los estudios a veces dificulta el acceso en muchos países. Creo que va por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Y yo estoy de acuerdo en el sentido de que a veces tenemos ciertas valoraciones que no son las propias del paciente. Yo hablé de los PROMs, después Diana comentó lo importante de la individualidad de las respuestas y Andrés comentó lo de la escala que están aplicando con el Risdiplam. Así que el problema es, lógicamente, como dijiste tú, Gabriel, para mí farmacoeconómico, porque si tuviéramos que trabajar con unos presupuestos diferentes, seguramente no habría un control tan estricto de la medicación, porque se está viendo que a largo plazo la medicación siempre ayuda, y estos son pacientes que han venido sufriendo mucho tiempo la enfermedad, muchos de ellos, y entonces tenemos que jugar una ficha, ¿no? Tenemos que darles una oportunidad para que pueda ver hasta qué punto pueden dar su respuesta. No nos vamos a meter cómo cada gobierno, cómo cada sistema de salud realmente condiciona las aplicaciones de las terapias, pero si hablamos desde el punto estrictamente científico, sacando los casos, como comentaba Diana, que por ahí son muy graves o claramente no tienen, es decir, claro, es como la decisión de empezar a tratar un paciente tipo 0, ¿no? Con una AME congénita, todo contracturado, con distintas malformaciones orgánicas y realmente con una posibilidad de respuesta muy, muy baja. Sacando estos casos así muy específicos, yo pienso que hay un abanico muy amplio y muy dinámico para poder aplicar y continuar las terapias
porque muchos pacientes a lo mejor no cambian la estructura del Hammermith, pero como dice, son capaces de comer solos, o son capaces de peinarse solos, o darse vuelta en la cama un poquito mejor. A mí me preocupa un poco a veces los estudios como los hacemos. O sea, yo entiendo que estamos tratando de buscar una población ideal, ¿cierto? Gente que va a responder, puede que no, pero usualmente van a responder porque estamos controlando todas las posibilidades. El problema que hace eso es que después cuando países como mi propio país va a sacar reglas, dice, no podemos incluir pacientes con gastrostomía porque el estudio de este estudio tal no incluye a pacientes con gastrostomía. Eso es ridículo, eso no tiene sentido, porque la gastrostomía no te va a inhibir el que avances motoramente, te va a ayudar, porque si tú necesitas, si vas a empezar a hacer más funciones motoras a las que tu cuerpo no iba a llegar, vas a necesitar más apoyo nutricional. Y no tiene nada de malo tener una gastrostomía, tener un tubo, o requerir un poco de ventilación por la noche. Entonces, eso es lo único que a mí, que ahora que veo otros países, me preocupa muchísimo cómo los aseguranzas están haciendo leyes de acuerdo a lo que fue el estudio y no de acuerdo a lo que es la experiencia de nosotros clínicamente. Para cerrar, yo creo que aquí el problema, como yo lo veo, es un problema de equidad. Y el problema de equidad tendría que estar acompañado de múltiples factores que son difíciles y muy individuales en cada país. Cada país tendrá que asumir el cómo abordar estas terapias de alto costo, ¿vale? Y es complejo. Entonces, el problema o lo ideal sería, tenemos demostrado una prueba de concepto. La prueba de concepto es que somos capaces de aumentar la proteína y hacer que las motoneuronas funcionen mejor. Y eso ya está demostrado con los ayunos, con los AME. Esa prueba de concepto no hay duda. Cuando tú tienes la prueba de concepto, tienes que una cosa es que no supiéramos cómo lo hacen, o sabemos dónde estamos yendo y sabemos que logramos modificar a esa motoneurona, ¿vale? Lo que tendríamos que racionalizar mejor es, de forma global, no digo a nivel europeo, latinoamericano, debería haber países para las enfermedades raras donde tuviésemos un concepto de mayor equidad, donde se valora el concepto de lo que es la estabilización en determinada enfermedad, lo que es la mejoría distinta de la historia natural dependiendo de la estratificación basal funcional del paciente y tiempo de enfermedad, y a partir de ahí tener unos cánones donde yo también entiendo que no podemos decir que todo es buena respuesta, ni voy a mantener eternamente todos los tratamientos. Si tengo que retirar un tratamiento porque el paciente ha perdido, pues yo esto tengo que asumirlo y saber que no el 100% van a ser ni estabilizadores ni mejorías, pero tener el abierto de decir la estabilización es importante en este subgrupo de pacientes y debería ser un concepto que debería ser igual en Colombia y en Ecuador. No puede ser que si yo estoy en Colombia, la estabilización es un punto y en Ecuador es otro punto, entonces me voy para Francia porque ahí sí me aceptan que sea un 0 punto de estabilización. Este es el concepto que yo creo que así como clasificamos las enfermedades como tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en su momento, tenemos que incluir la clasificación de la respuesta terapéutica. Y es una obligación desde el punto de vista académico, pienso yo, y tendríamos que exigirlo dentro de los protocolos, no de cada país, sino un protocolo que sea más global como referencia. O sea, yo no digo que un tipo 2, esto era así, y porque a nivel académico esto era así. Y yo puedo decir, esto es una buena respuesta porque académicamente esto es una buena respuesta. Yo creo que no tenemos que ir a país, a económico, no económico, y después cada país decidirá, yo voy a pagar solamente los de esta edad con esta respuesta, vale. Yo voy a pagar la estabilización y a esta edad, vale. Pero estamos teniendo unos indicadores globales homogéneos. Esta es mi recomendación, que tendríamos que tratar de trabajar en eso. Y como estamos en Solana, pienso que Solana puede ayudar mucho en tener un concepto a nivel global para que no sea un médico individual el que se tenga que enfrentar con su director médico, con el jefe de farmacia, que lo terminen despidiendo de su hospital por querer hacer una buena medicina. Entonces, tenemos que dar ese soporte y yo creo que este foro ha sido excelente para ponernos todos de acuerdo y trabajar en esta línea.
Sí, quizás yo agregaría que es muy importante transmitir, yendo un poco a lo que decía Diana, que hay personas que dicotomizan lo que es el tratamiento de lo que es el standard of care y los cuidados y el cuidado multidisciplinar. Y ambas cosas tienen que ir conjuntamente para ayudar a que la eficacia sea mejor. Es lo que decíamos, un paciente malnutrido no va a responder como corresponde. Y esto creo que es fundamental a nivel de los distintos agentes gubernamentales que se basan específicamente en respuestas, porque yo me he encontrado inclusive con personas que decían, bueno, yo tengo dinero o para el standard of care o para la medicación, tengo que elegir una. ¿Me explico? ¿Para apoyar los equipos multidisciplinarios o para solo la medicación? Yo creo que ahora hay que tomar en cuenta que esto tiene que ser una cosa consensuada y absolutamente mixta. Se tienen que tener en cuenta todos estos factores para valorar la evolución del paciente. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a todos. Muy claros los conceptos. Creo que esto va a haber que tomarlo desde Solana y creo que es uno de los lugares ideales. Les agradezco mucho a todos los disertantes que han estado 2 horas y media con la mejor voluntad, la mejor predisposición, más allá de lo académico. Esperamos encontrarlos en otros eventos. Nuevamente les agradezco mucho, excelentes las presentaciones.